Buenas tardes chicos, bienvenidos un día más a Libertad Financiera 40. Hoy vamos a ver este gran indicador, el indicador que nos va a indicar el fin de ciclo de Bitcoin. ¿Quieres saber cuándo vamos a hacer ATH? Pues este indicador, que no es otro que el famosísimo y conocidísimo por los grandes profesionales. Tú quizá no lo hayas oído hablar muchas veces, pero que es el múltiplo de Mayer. ¿Y qué es esto del múltiplo de Mayer? Es algo muy sencillito, muy visual y muy fácil de saber. Mira, aquí tenemos, en esta gráfica tenemos sobrepuesta, tenemos tres colores. En color amarillo, en color blanco tenemos el precio de Bitcoin. En color amarillo tenemos la media de 200, la EMA de 200, y en color azul tenemos el múltiplo de Mayer. Y mira, qué casualidad que cada vez que el múltiplo de Mayer se dispara, ¡pam, pam! Fíjate aquí, en el 2013 súper disparado, en el 2014 también disparado, aquí en el 2017 disparado, aquí este máximo también un poquitín disparado pero no tanto, aquí se volvió a disparar y qué casualidad que este múltiplo de Mayer cada vez que se dispara, cada vez que nos marca esos máximos coincide con el ATH. Pues bien, primero vamos a ver este múltiplo de Mayer, cómo se calcula. Es tan sencillo como tú coges el precio del activo que tú quieras, en este caso Bitcoin, y lo divides por la media de 200 y te da un múltiplo, te da un valor. Un valor que va desde 0 hasta estos valores de aquí, que fíjate, estos valores de aquí, aquí arriba han sido 5 y pico, 7, 9, 10, pero es un número entero bastante pequeñito. Y entonces, ¿cómo tenerlo en cuenta? Cuando este múltiplo de Mayer está por debajo de 0,8, fíjate, aquí hemos tenido un múltiplo de Mayer 0,54, hemos tenido aquí un múltiplo de Mayer 0,53, aquí hemos tenido también de 0,59, aquí hemos tenido 0,55. Pues bien, cuando este múltiplo de Mayer está por debajo de 0,8, quiere decir que el valor está sobrevendido, que está marcando los mínimos. Según este múltiplo de Mayer, fíjate que aquí hicimos 0,53 y eso está sobrevendido. Y aquí, en estos suelos que hemos tenido desde el 2022, no hemos vuelto a tener ningún 0,8. Hemos estado aquí, en esta caída de aquí, 0,98, aquí casi, pero que sí, pero no, pero hemos estado ahí, 0,91, 0,89. Y en estas caídas de abril, tampoco, 0,90 y algo, 0,90 y algo, 98. Es decir, actualmente este múltiplo de Mayer no nos va a servir para saber cuáles son los suelos, pero sí para saber cuáles son los techos, cuáles son los máximos. ¿Y cómo saber esos techos? ¿Cómo saber esos máximos? Pues bien, el propio Mayer, el propio creador, dijo que valores por encima de 2,4, quédate con esta cifra, 2,4 quiere decir que ya estamos sobre comprados. Y eso quiere decir que es momento de vender. Aquí, en el ciclo del 2013-2014, sí que fueron picos brutalísimos. Aquí arriba tenemos un 7, un 7 y pico. Aquí llegó hasta un 6 y pico. Pero en estos últimos ciclos, esto ya se ha ido suavizando. Aquí tuvimos un máximo de un 3 y pico. En el anterior ciclo del 2021, fíjate, en el máximo del 2021, esto nos subió casi hasta 3, hasta, vamos a verlo aquí, 2,60, aquí más o menos también, 2,40 y pico. El máximo histórico de finales del 2021 llegó hasta 1,47.
y la subida que hemos tenido a final de 2024, hemos llegado hasta 1,8 y ahora vamos a ver si este indicador de Mayer, este múltiplo de Mayer, es capaz de ¡pam! Otro pepinazo y tenemos aquí esos valores altos. De todas maneras, tengo un vídeo en el canal donde no te hablo de un indicador, sino que te hablo de 5 indicadores, donde por ejemplo está el Rainbow, el indicador Rainbow, donde yo te indico que esos indicadores te marcan el final de ciclo. Entonces, si esos indicadores te marcan el final de ciclo, tú ahora tienes que ver si este Mayer, este múltiplo de Mayer, también te va a marcar. Es uno de los que tienes que tener en cuenta, no como principal, pero sí como secundario. ¿Por qué te digo no como principal y sí como secundario? Porque vemos que ¿qué ha estado haciendo conforme han ido pasando los diferentes ciclos? Pues en el primer ciclo eran pepinazos alcistas de más de 6 puntos, en el ciclo del 2013-2014. En el 2017-2018 por encima de 3. Pero luego ya esos pepinazos cada vez han sido menos. En el 2021 sí que superó esa famosa cifra de 2,4, marcando un valor de 2,58, pero en este último ciclo, de momento en los máximos de 2024, no hemos superado ese 2,4, sino que nos hemos quedado en 1,85. ¿Qué va a hacer ahora? Pues bueno, yo lo voy a observar a ver si estos valores se acercan a 1,46 y a partir de 1,46 estaré atento. ¿Que hace un pepinazo como estos que hemos visto en años anteriores? Perfecto. ¿Que no? Bueno, pues si no lo hace, seguiré teniendo como referencia otros indicadores, como puedes ver en este vídeo que te dejo aquí arriba, como referencia de finales de ciclo. Y de suelos, pues de suelo, fíjate que sí que con los suelos sí que hemos sido bastante estables. El primer ciclo sí que es cierto que llegó a 0,22, pero luego a partir de este ciclo que digamos que ha sido demasiado parabólico, en el siguiente, mira, hemos tenido el suelo en 0,54, aquí 0,53 y aquí en 0,52. Es decir, un poquitín por encima de 0,5 es donde hemos tenido el cripto invierno, hemos tenido el suelo de ciclo. Así que yo sí que voy a tener sí o sí en cuenta este múltiplo de Mayer para saber cuándo vamos a llegar al cripto invierno. Para el ATH lo tengo en cuenta, pero su fiabilidad no es 100% fiable, pero para los suelos sí que veo que para los suelos se corresponde mucho por valores un poquitín por encima de 0,50 y pico. Entonces, estos indicadores hay que tenerlos en cuenta a largo plazo, no tienes que mirarlos todos los días, pero sí que verlos periódicamente. Tanto este indicador como muchos otros están aquí en Counterflow. Si pones la web bitcoincounterflow.com, y aquí hay muchos indicadores que no son habituales, pero que sí que son válidos, sí que son importantes a tener en cuenta para momentos a largo plazo. No solo para ver el día a día de tus operativas de trading, sino para ver los gráficos con una perspectiva mayor. Y eso, por ejemplo, lo podemos ver, que te haré un vídeo sobre él, cuando nosotros comparamos el precio de Bitcoin con ¿qué? Pues nosotros podemos comparar el precio de Bitcoin con el índice de miedo y codicia, ya te he hecho un vídeo, pero sí que podemos verlo con por ejemplo aquí con las tendencias, con Google Trend. Entonces con Google Trend
vemos que también tenemos aquí esta sobreposición. Pero esto, donde vemos aquí la sobreposición de el interés que tiene la gente buscando Bitcoin en Google con lo que está haciendo el precio, que también coincide bastante con los máximos y los mínimos, pero eso lo dejamos para un siguiente vídeo. Así que en el próximo vídeo te voy a hablar de esto. Espero que este vídeo te haya gustado, más que te haya gustado, te haya servido. Si es así, dale al like y suscríbete a mi canal. Y si estás suscrito, activa la campanita para recibir las notificaciones. Nos vemos en un siguiente vídeo. Hasta la próxima.